¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Soy Jorge Hernán Peláez y esto es Libre como tú. Un feliz viernes para ustedes. Vamos a comenzar de una vez con nuestro primer personaje. Diego Quijano de BDO nos atendió en sus oficinas con esta interesante historia. Diego Quijano, presidente de BDO Colombia a partir del año 2022. BDO es una de las mejores firmas de consultoría y servicios profesionales según la lista Brand Finance Global 500. Esta es una de las 5 compañías en el país dedicadas a prestar servicios profesionales de auditoría y aseguramiento, legales y tributarios, consultoría estratégica en riesgos, negocios, finanzas corporativas y outsourcing. En los últimos 4 años ha logrado una facturación superior a 45.000 millones de pesos con una planta de 500 profesionales directos y apoya en su totalidad más de 800 clientes. Bueno, comencemos hablando de BDO. ¿Qué es BDO para la gente que de pronto no conoce? Jorge Hernán, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio y conectar con tu audiencia. Definitivamente, Libre como tú se va a posicionar precisamente como un espacio diferenciador en las noches de Colombia. Y frente a la pregunta, BDO es un sueño con un propósito de impactar personas. Se trata de una de las 5 firmas de servicios profesionales más grandes del país, pero también asimismo del mundo, que viene en un proceso de transformación continua, precisamente alrededor de ese propósito de ser personas, ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Evidentemente, como firma de servicios profesionales prestamos unos servicios muy tradicionales alrededor de la contaduría pública, servicios de tercerización en contabilidad, en nómina, en tesorería, en impuestos, pero también servicios como auditoría y revisoría fiscal. Y esto, en general, a la audiencia le pueden sonar servicios que se han escuchado en el mercado a través de los años, pero lo que nosotros hemos querido hacer, Jorge Hernán, es diferenciarnos, es buscar cómo entender las expectativas de los usuarios de estos servicios y con esto tener precisamente soluciones a inquietudes que se están generando en el empresariado, no solamente colombiano, pero también aquí, porque nosotros como firma venimos de una casa europea y estamos presentes en más de 164 países. Somos más de 111.000 talentos. En Colombia hoy en día más de 750. Y eso ha representado un crecimiento muy importante en nuestra firma, que hoy estamos creciendo a tasas del 36%, seguramente siendo una de las firmas que más crece en el país. ¿Se imagina uno que ustedes, al observar la posible reforma laboral que está en estos momentos cocinándose en el Congreso, van a tener una proyección de que muchas compañías van a verse forzadas a tercerizar mucho más servicios, porque las compañías grandes van a tener que repensar un poco el tema del costo laboral? ¿Así lo ven ustedes? ¿Esa es una proyección, digamos, creíble de lo que puede pasar al final de este año? Jorge Hernán, esa pregunta es muy importante porque voy a partir de lo siguiente. En Colombia, desafortunadamente, el nivel de informalidad es muy alto. Y nosotros, como empresarios, debemos ser líderes en cerrar esas brechas de informalidad. En definitiva, si le apostamos, por ejemplo, a la productividad, estamos apostando a que haya más empleo y que haya mejor empleo. Sin duda, todos somos conscientes que se deben hacer reformas en pro de mejorar la calidad de vida de nuestro talento, de nuestra gente. Pero también se abren ciertos riesgos y ciertas brechas que una firma como BDO, al prestar servicios de tercerización, puede ir mitigando. Hoy en día, en las tendencias para tomar decisiones poderosas y ser más optimistas, precisamente la gestión del riesgo es un eje central en los empresarios, porque además ya no estamos hablando de lo que era en una etapa la mitigación del riesgo, es decir, poníamos controles, aunque en Colombia a los empresarios en muchos sentidos no les gusta el control interno, sino que migrábamos a buscar oportunidades en los riesgos. Y hoy en día, Jorge Hernán, se habla de la resiliencia en el riesgo, y es cómo reaccionamos rápidamente frente a las adversidades empresariales. En ese sentido, la tercerización, en este caso de servicios profesionales como los que presta BDO, se va a imponer sin lugar a dudas. Hablemos de un ejemplo. Uno de los empleados de BDO tiene a su disposición un solo cliente para una tarea específica, o hay trabajos en equipo que a veces toca repartir para varios clientes y diferentes servicios. Jorge Hernán, mira que yo creo que el secreto que nosotros tenemos en BDO es entender las expectativas y los planes que quieren
nuestra gente. Eso implica que hoy en día más del 90% de nuestra población está entre millennials y generación Z. Son personas que les gusta la flexibilidad. En otras palabras, estar en un solo cliente seguramente les puede generar inquietud de seguir a querer aprendiendo más en su proyección de carrera. O sea, es incómodo para ellos trabajar para una sola firma. Para una sola firma no, para un solo cliente. Y yo creo que el secreto de Vedeo es tener multiplicidad de clientes en diferentes industrias en donde les podemos generar mucho crecimiento a nuestro talento, pero con también un diferencial muy importante para nosotros, es que al cliente le garantizamos especialización. Es decir, nuestra gente sabe de la industria en la cual estamos. ¿Cuál es como la principal modificación o cambio que ustedes observaron, por ejemplo, en la reforma tributaria, ya que estamos en un periodo donde la gente está próxima a las asambleas, a entregar estados financieros? ¿Cuál fue como el gran cambio? Jorge Hernán, esta reforma tributaria sin duda trae aspectos positivos y otros aspectos que hay que seguir analizando y debatiendo. En lo personal, y más porque soy un fiel convencido de la sostenibilidad corporativa, creo que hay un ambiente positivo alrededor de empezar a mirar todos los impuestos alrededor de la salud. Es decir, los sistemas de salud deben cubrirse a través, entre otros, de los recaudos tributarios. Y en ese sentido, empezar a mirar impuestos verdes, impuestos sobre los azúcares. Hay que analizar, por supuesto, con detenimiento, pero apuntan precisamente a la salud de las personas. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, consideramos que la calidad de vida es un factor muy importante. Dentro de eso, las sociedades se pueden seguir fortaleciendo. Hoy en día, precisamente, está en discusión la reforma a la salud. Y sin duda, todo el paquete de reformas que un gobierno quiera tener, no estoy hablando precisamente del actual, pero de cualquier gobierno, deben estar interconectadas, porque cualquier modificación, por ejemplo, que se haga en una reforma tributaria, debe estar entrelazada con la que se haga en una de salud o la que se haga en una laboral, porque todo tiene un impacto en la economía y nosotros somos un ecosistema. Y creo que ahí también radica la importancia de este tipo de reformas y radica la importancia de cómo los empresarios podemos aportarle al gobierno con consejos, con tips, para fortalecer todo el sistema social. Usted mencionó anteriormente revisoría fiscal y auditoría. Le debo preguntar entonces por algo que pasó hace algunas semanas en el mundo, y es la quiebra o la crisis de Silicon Valley Bank, donde seguramente había muchísimas advertencias de profesionales de esa categoría sobre la exposición que tenía el banco, el apalancamiento, y entiendo que hasta la Reserva Federal ya les había hecho varias advertencias. En su opinión, ¿qué fue o qué llevó a esa situación de Silicon Valley Bank y cómo evitar que eso pase de pronto en una entidad financiera o aseguradora aquí en Colombia? Jorge Hernán, esa pregunta de hecho tiene mucha profundidad también, en el sentido que todo lo que ha venido pasando en el mundo desemboca en este tipo de situaciones muy desafortunadas, además, porque tienen coletazos muy importantes, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los mercados financieros del mundo. No se nos haga raro que en Colombia vaya a tener precisamente impactos muy fuertes. Sin embargo, varios temas a mencionar. Tenemos altas tasas de inflación, las tasas de interés se han estado moviendo con los diferentes reguladores alrededor del mundo. Esto ha desembocado en tomar decisiones financieras que en algunas entidades pueden ser riesgosas, ¿cierto? Tú relacionabas la pregunta, Jorge Hernán, alrededor de los servicios de auditoría, de auditor financiero o de revisión fiscal en Colombia. Sin duda, en la figura que nosotros tenemos como revisoría fiscal en Colombia, debemos ser unos asesores de las empresas en Colombia, guardando siempre la línea de independencia. A lo que me refiero es, nosotros somos encargados de identificar riesgos que impacten en los estados financieros de las entidades. Y en ese sentido, movimientos que puedan tener las empresas a través de la toma de decisiones de los gerentes deben ser analizados con mucha cautela por parte de los revisores fiscales o los auditores financieros. Todo esto tiene impacto en la sostenibilidad de los negocios, o lo que nosotros denominamos el negocio en marcha, ¿cierto? Y ahí el auditor sí juega un rol muy importante, porque nosotros guardamos o resguardamos la confianza pública, la confianza de los mercados. Una empresa que se quiebre es una empresa que afecta a la sociedad en general a través de menores recaudos, a través de desempleo, a través de la quiebra de clientes, de proveedores. Entonces ahí el rol del auditor es muy importante. Sin embargo, esto ha venido migrando a una figura un poco más flexible, y es el aseguramiento de información diferente a la financiera. Por ejemplo, información prospectiva, por ejemplo, información sobre sostenibilidad, por ejemplo, información sobre la emisión de gases de efecto invernadero, información que en el pasado no se tomaba en cuenta para la toma de decisiones, y que ahí radica también gran parte de la sabiduría en la toma de decisiones por parte de los empresarios, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Denme un ejemplo, sin mencionar el cliente, de alguna anécdota en donde ustedes de alguna manera llegaron a encontrar algo muy exótico, muy curioso de los estados financieros, y el auditor y el revisor tuvieron que de alguna manera enfrentar esa decisión del cliente para sugerirle que no hiciera cierto tipo de movimiento, porque
sabemos que los administradores de las compañías a veces, como que por el afán de los resultados, llegan a algunas decisiones que a veces no son las mejores. Gracias, Jorge Hernán. Más que un caso personal, es un caso además que hemos trabajado en la academia, y es, por ejemplo, cuando se quieren obtener determinados resultados empresariales y se empieza a analizar de manera muy creativa, diría yo también, cómo capitalizamos gastos. Es decir, algo que debiera estar en el estado de resultado disminuyendo la utilidad de los accionistas, busca cómo activarse como un activo, y permíteme esa redundancia. ¿Y eso es para no pagar dividendos? Al contrario, es para mejorar las utilidades de las compañías, y con esto se incrementarían los dividendos. Sin embargo, te hablo de un caso académico, no un caso que haya vivido como persona, pero que sí se debe tener en cuenta, porque a partir de eso fue que hubo las quiebras a los inicios de los años 2000 en Estados Unidos. Casos como Enron, como WorldCom, entre otras grandes compañías que se quebraron a través de activar gastos. Continuamos con Diego Quijano de BDO. Realizamos gastos, es decir, algo que debiera estar en el estado de resultado disminuyendo la utilidad de los accionistas, busca cómo activarse como un activo, y permíteme esa redundancia. ¿Y eso es para no pagar dividendos? Al contrario, es para mejorar las utilidades de las compañías, y con esto se incrementarían los dividendos. Sin embargo, te hablo de un caso académico, no un caso que haya vivido como persona, pero que sí se debe tener en cuenta, porque a partir de eso fue que hubo las quiebras a los inicios de los años 2000 en Estados Unidos. Casos como Enron, como WorldCom, entre otras grandes compañías que se quebraron a través de activar gastos. Por último, hay un tema que es recurrente en las diferentes empresas, y es que los administradores, los gerentes de mercadeo, ventas, a veces uno siente que manejan como unos lenguajes y unos idiomas distintos a los de los contadores, y no es una discusión a veces fluida por la terminología, porque a veces se van hacia lo muy técnico y a veces las personas no tienen mucho conocimiento de los detalles contables. ¿Cómo subsanar eso, o cómo trabajar para que sea un poco más fluida la conversación cuando son temas de muy fina contabilidad? Mira, Jorge Hernán, yo creo que el contador público y las personas que prestamos servicios profesionales debemos entender y tener muy claro cuál es el rol que jugamos en nuestra sociedad. Cuando se presenta una declaración tributaria errada, estamos afectando a toda la nación. Nosotros, sin duda, somos parte del articulado de este ecosistema empresarial para la adecuada toma de decisiones. En ese sentido, nosotros también debemos tener la capacidad de saber comunicar de una manera mucho más sencilla los hallazgos que identifiquemos en un proceso contable, financiero, de auditoría. Mira, Jorge Hernán, yo te digo una cosa. Ahorita en Colombia la informalidad, por ejemplo, está muy alta, ¿sí? Y voy a traer a consideración un dato muy importante, y es que el Foro Económico Mundial ahorita en el año 2023 acaba de lanzar un estudio de la firma Randstad que se llama el World Monitor, donde se entrevistaron 35.000 talentos alrededor del mundo. Y en ese sentido, uno de los resultados escandalosos que quiero traer a consideración es el 30% de la población laboral a nivel mundial tiene miedo de perder su trabajo. Pero si lo llevas a Latinoamérica específicamente, estamos hablando del 60%. Es decir, ¿cómo estamos llevando nuestro mensaje, nuestra forma de comunicar a través del liderazgo, a través de determinadas posiciones que tenemos en la sociedad para generar esa tranquilidad? Vamos a salir un poco de la pregunta, Jorge Hernán, en el sentido no solamente empresarial, es decir, cuando asesoramos una compañía, sino, por ejemplo, con todo lo que está pasando en este momento como coyuntura global. Hoy estamos preocupados por un paquete de reformas del gobierno, pero si nos ponemos a mirar, Jorge Hernán, el mundo está en constante cambio, y nosotros como seres humanos debemos asumir que las problemáticas son parte natural de nuestra vida. De hecho, de las problemáticas hemos sacado fortalezas. Si nos vamos al año 2019, Jorge Hernán, estamos en un proceso de desglobalización. ¿Cómo? Por ejemplo, a través del Brexit. Entonces, el Reino Unido tomó una decisión de salirse de la Unión Europea. Buena o mala, el tiempo lo va a ir dictando. Pero llegamos al año 2020 y nos llega una pandemia, es decir, más incertidumbre. Cuando pensamos en el 2021 ver ese solecito que iban haciendo con las vacunas, también sentíamos incertidumbre de cuándo nos iba a llegar la vacuna a nosotros, cuándo iba a llegar al país. Y dijimos, bueno, el 2022 va a ser el año ahora sí, ya después de la pandemia. Y guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania pues ha movido todo el sistema financiero, ha movido el sistema de cadenas de suministro, ha movido la
tasas de inflación más, en Colombia pues el impacto obviamente en la devaluación de nuestro peso, y pasamos al 2023 y vemos un año 2023 en donde el cambio sigue constante. Pasémonos a Colombia. Recordaremos en 2019 empiezan esas primeras marchas muy fuertes donde la sociedad reclamaba cambios. 2020 no fuimos ajenos a la pandemia y desafortunadamente hubo muchos fallecidos en nuestro país, y en 2021 el estallido social. Un estallido social en donde la sociedad dijo: no aguantamos más. Tenemos que reestructurar la forma en que nos estamos comunicando, tenemos que reestructurar la forma en que estamos haciendo ese ecosistema colombiano. Y eso se traduce que en 2022 hay un cambio político en Colombia. Y debemos entender y debemos también mirar cómo apoyamos al gobierno, y el gobierno también abrir los oídos, cómo los empresarios lo podemos apoyar. Pero yo quiero dejar además un mensaje muy importante, Jorge Hernán. Si nosotros como colombianos pensamos que el cambio viene de un gobierno, nunca lo vamos a alcanzar. El cambio viene de cada uno de nosotros como colombianos en las acciones que hacemos en el día a día. Y ahí, Jorge Hernán, me atrevo a decirte, por ejemplo, que BDO ha sido exitoso liderando esa transformación. Gracias, Diego, por invitarme a su oficina, por el café que me ofreció delicioso, a todo su equipo también, muy colaboradores, y tendremos personajes como este, como Diego, siempre aquí en nuestro programa. Un abrazo para usted y para todo el equipo de BDO. Llega la siguiente pausa, ya regresamos. El libro